Bienvenido al taller de primeros auxilios, módulo 4. Choque o choque eléctrico. Es un accidente provocado por descarga de corriente eléctrica natural, como son los rayos en las épocas de invierno, y o por la electricidad instalada para su uso. Una corriente continua suele producir una contracción que por sí misma puede apartar a la víctima de la fuente eléctrica, no produciendo tetanía ni parálisis muscular. Corriente alterna sí produce parálisis muscular, la que puede impedir que la víctima se mueva, permaneciendo prendido a la fuente de corriente eléctrica. La lesión producida está en relación con el voltaje y con la duración de la exposición. Si el voltaje es de 110 a 120 voltios, no produce lesiones graves. 220 voltios provoca lesiones graves hasta la muerte. Si es de 330 voltios y mayores a 500 voltios, son casi siempre mortales. Factores que deben de tomarse en cuenta: la clase de tejidos, los nervios, la sangre, el músculo, la piel son los menos resistentes. Los nervios, la sangre, el músculo, la piel son los menos resistentes a la electricidad. La piel seca ofrece más resistencia que la piel húmeda con agua, sudor u orina. Los tendones, la grasa y los huesos son más resistentes a la corriente eléctrica. Una persona agotada físicamente resiste menos que una descansada. Influye también el contacto que se tenga con el suelo, el tipo de calzado y el grado de humedad. En la electrocución, la víctima queda prendida del cable por la contractura de los músculos. Se puede producir además quemaduras, hemólisis, parálisis muscular, paro respiratorio y paro cardíaco. ¿Qué primeros auxilios debemos de prestar en casos de un shock eléctrico? Cortar la energía eléctrica de la red desconectando el interruptor. Si no se puede desconectar, hay que apartar al accidentado de la fuente de electricidad con un material aislante, que puede ser un palo, un cinturón de cuero, una toalla, una sábana. Una vez aislada la víctima, valorar rápidamente las funciones vitales de respiración y pulso o latido del corazón o latido cardíaco. Si hay paro cardíaco, realizar el masaje cardíaco y respiración artificial. Trasladarlo inmediatamente al centro asistencial más cercano, en posición acostada y con los pies en alto, para direccionar la mayor cantidad de sangre al cerebro. Si no hay paro respiratorio, tratar las lesiones locales como quemaduras, heridas o fracturas. Mordeduras y picaduras por serpientes, alacranes y arañas, con consecuencia producido por la inoculación de una sustancia venenosa en el organismo. Mordeduras por serpientes. Existen alrededor de 38 serpientes venenosas, siendo las más conocidas el coral y coralillo. La mayoría de los síntomas se presentan dentro de los 10 a 20 minutos. Después de la mordedura, se siente dolor, hay hinchazón en la zona, náuseas, vómitos, dificultad para hablar, agitación, fatiga, decaimiento, parálisis, convulsiones, hemorragias y shock. El veneno puede producir una insuficiencia renal. La mayoría de las veces se aprecian las dos marcas de los colmillos de la víbora. ¿Qué primeros auxilios debemos de prestar en estos casos de picadura de serpientes? Hay que poner a la víctima en reposo para evitar que el veneno se extienda. Aplicar paños fríos
o una bolsa de hielo sobre la zona mordida para hacer lenta su absorción. Colocar dicha zona a nivel o más baja que el corazón y aplicarle una ligadura no muy apretada, especie de torniquete, entre la zona herida y el corazón, aflojando 1 minuto por cada 20 minutos. Si es un socorrista experto, hacer una incisión con un cuchillo esterilizado en la zona de la mordedura para succionar la sangre y el veneno. Se debe chupar con fuerza, escupir la sangre y el veneno varias veces durante los primeros 30 minutos. Trasladar a la víctima al centro asistencial más cercano para suministrarle el suero antiofídico. Picadura de alacrán. Los alacranes no muerden. Inyectan el veneno por un aguijón que tienen en la cola. Se experimenta un dolor, a veces fuerte y ardiente, con hinchazón de la zona afectada. El veneno afecta al sistema nervioso, pudiendo también producir fiebre, náuseas, vómitos y paro respiratorio. ¿Qué primeros auxilios debemos de prestar ante una picadura de alacrán? Aplicar compresas de agua fría o hielo sobre la herida para disminuir la inflamación. Colocar una ligadura no muy apretada entre la herida y el corazón, soltando 1 minuto por cada 20 minutos. Trasladarlo al centro asistencial más cercano. Picadura o mordedura de araña. Existen más de 1 millar de arañas. Son pocas las que ocasionan accidentes graves en el hombre. Se encuentran en lugares secos y oscuros, detrás de los muebles, cuadros, grietas, paredes y en la ropa, pero solo pican cuando es agredida. Las picaduras ocurren durante el sueño o al vestirse, generalmente en las extremidades o en el tórax. Los niños presentan los cuadros más graves, presentan una sensación punzante, dolorosa, a veces se acompaña de prurito. ¿Qué es el prurito? Es el escozor. Se produce un hinchazón con una coloración violácea y presenta fiebre. ¿Qué primeros auxilios debemos de aplicarnos para estos casos de picadura? Limpiar la zona de la picadura, aplicar compresas frías o hielo, darle abundante líquido y trasladarlo a un centro asistencial más cercano a fin de neutralizar el veneno. Cuerpos extraños en el ojo. Generan dolor, lagrimeo, dificultad en separar los párpados y enrojecimiento del ojo. Sentar a la víctima de cara a una buena luz. Abrir sus párpados, pedirle que mire a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Si se ve el cuerpo extraño, procurar mojarlo utilizando una jarra de agua, dirigiendo el chorro de agua de adentro hacia afuera, inclinándole la cabeza en ese ángulo. También se puede utilizar un pañuelo húmedo o algodón humedecido para intentar extraerlo. Si el cuerpo extraño está pegado o incrustado en el ojo, no intente extraerlo. Véndele ambos ojos para evitar que el movimiento del ojo sano mueva el ojo accidentado, con un apósito y vendaje que ejerza una presión suave. Trasladarlo al centro asistencial de su confianza. En las imágenes también podemos ver que con la ayuda de una jeringa para inyecciones podemos suministrarle líquido a cierta presión en la vista para que pueda expulsar el cuerpo extraño. Y lo que hemos mencionado, es bueno vendar a los 2 ojos para evitar mayor daño del cuerpo extraño. Cuerpos extraños en el oído. No debe intentarse eliminar el cuerpo extraño introduciendo un instrumento, ya que podría introducirlo más adentro y malograr el tímpano. Voltear la cabeza al lado contrario del oído afectado
y colocar unas gotas de aceite tibio, dejándolo allí unos minutos. Luego voltear la cabeza hacia el lado del oído afectado para que salga el aceite junto con el cuerpo extraño. Si no es posible extraerlo, llevar al paciente al centro asistencial de su confianza. Cuerpos extraños en la nariz. No introducir ningún objeto dentro de la nariz para sacar el cuerpo extraño. Solicitarle que respire por la boca. Si ve una parte del cuerpo extraño al alcance de la mano, se debe de intentar sacarlo con los dedos. Es posible eliminarlo provocando estornudos haciendo aspirar pimienta. Si no se puede extraer, llevarlo al centro asistencial de su confianza. Desmayos. Los desmayos se pueden producir a causa del dolor, a causa de no haber ingerido alimentos durante muchas horas, por estrés intenso u otros. El síntoma es que aparece la palidez, tiene mucho sudor, un pulso débil, presenta náuseas o vómitos y se pierde la conciencia por unos minutos. ¿Qué primeros auxilios debemos prestar en caso de desmayos? Primero, comprobar si respira y tiene pulso. Segundo, coloque a la persona acostada sobre su espalda, de preferencia en un sitio fresco y seguro. Lateralizar la cabeza. Tercero, estimule la conciencia, hablándole, pellizcándole o haciéndole oler alcohol sobre la nariz. Cuarto, suéltele cualquier vestimenta que le quede ajustada. Quinto, levántele las piernas, estando acostado siempre y cuando no haya lesiones en el estómago. Una vez recuperado, déjelo acostado, que respire lenta y profundamente. Traslade al paciente al centro de salud más cercano. Intoxicaciones. Puede producirse por innumerables productos. Los más frecuentes son medicamentos, insecticidas, detergentes u otros de uso común en el hogar. ¿Qué primeros auxilios debemos de realizar ante las intoxicaciones? Primero, si la persona está consciente y la intoxicación es por medicamentos, alimentos o alcohol, haga que el afectado vomite o métale los dedos por la boca. Segundo, si se trata de una insecticida, no provoque el vómito, dele aceite de oliva. Tercero, si la intoxicación es la piel y los ojos, lave la zona con agua limpia por más de 20 minutos. Cuarto, cuando traslade al afectado al centro de salud, lleve el elemento tóxico con la debida precaución. Convulsiones. Una convulsión es un trastorno agudo de la función cerebral debido a una descarga neuronal excesiva. Se puede manifestar con movimientos bruscos y repetidos de las extremidades en forma de sacudidas o temblores, con rigidez de todo o parte del cuerpo, con ausencia total de movimientos, con pérdida de conocimiento. ¿Qué primeros auxilios debemos prestar en caso de convulsiones? Primero, por seguridad e higiene, utilice guantes durante la atención. Segundo, despeje la zona de curiosos. Deje espacio para el paciente. Tercero, no trate de impedir las convulsiones. No sujete al paciente. No meta objeto ni los dedos en la boca. Cuarto, aleje del paciente los objetos con los que pueda golpearse. Quinto, limpie la nariz y la boca de las secreciones. Sexto, asegúrese que respira bien, cúbralo con una cobija. Séptimo, al recuperarse, llévelo al médico para un diagnóstico certero. Métodos para levantar a una persona. El método de arrastre al accidentado. Se utiliza cuando es necesario retirar al accidentado del área de peligro, a una distancia no mayor de 10 metros, y cuando el socorrista se encuentre solo,
No debe utilizarse cuando el terreno sea irregular, cuando existan piedras, vidrios, escaleras u otros materiales. Coloque los brazos cruzados de la víctima sobre el tórax, sitúese detrás de la cabeza y colóquele sus brazos por debajo de los hombros, sosteniéndole con ellos el cuello y la cabeza. Arrástrela por el piso. Si el accidentado tiene un abrigo o chaqueta, desabroche y jale de él hacia atrás, de forma que la cabeza descanse sobre la prenda. Arrástrela por el piso, agarrando los extremos de la prenda de vestir, como si tú tienes un abrigo, una chaqueta o una camisa. El método de cargue de brazos se realiza cuando el accidentado es de bajo peso. Pase un brazo por debajo de los músculos del accidentado, colóquele el otro brazo alrededor del tronco, por encima de la cintura, y levántela. En esta diapositiva vemos las imágenes para el método del cargue de brazos con 3 socorristas. Los 3 tratan de sostener con ambos brazos la espalda, la zona de la cintura de los glúteos y los músculos. En un primer intento lo levantan a la altura de las rodillas para finalmente levantarlo a la altura del pecho. Con ayuda de una cobija, para levantar un accidentado con ayuda de una cobija se necesitan 3 a 5 socorristas. Se usa cuando no se cuenta con una camilla y la distancia a recorrer es corta. No se debe usar este método si se sospecha lesiones en la columna vertebral. Colocar la cobija doblada en acordeón a un lado del accidentado. 2 socorristas se colocan arrodillados junto al accidentado y la acomodan de medio lado. Uno de los socorristas la sostiene de la cadera y las piernas, el otro de la espalda y la cabeza. El tercero acerca la cobija y la empuja de tal manera que le quede cerca de la espalda. Coloque nuevamente al accidentado acostada sobre la espalda y ubíquense para proceder a levantarla. Consiga una cobija y 2 trozos de madera fuertes. Extienda la cobija en el suelo. Divida la cobija imaginariamente en 3 partes. Coloque un trozo de madera en la primera división y doble la cobija. Coloque el otro trozo de madera a 15 centímetros del borde de la cobija y vuelva a doblarla. En estas imágenes vemos a los 5 socorristas con una camilla. Las 4 personas, 4 socorristas, levantan al accidentado. El quinto introduce la camilla, nuevamente lo bajan sobre la camilla, lo acomodan, lo levantan y proceden a trasladarlo. Formas de improvisar una camilla. Consiga 2 o 3 chaquetas o abrigos y 2 trozos de madera fuerte. Coloque las mangas de las prendas hacia adentro, pase los trozos de madera a través de las mangas, abotone o cierre la cremallera de las prendas. Prevención para trasladar a un accidentado. Asegurar que las vías respiratorias estén libres de secreciones. Controlar la hemorragia antes de moverla. Inmovilizar las fracturas. Verificar el estado de conciencia. Si se encuentra inconsciente, como el resultado de un traumatismo, considérela como lesionada la columna vertebral. Evite torcer o doblar el cuerpo de una víctima con posibles lesiones en la cabeza o columna. Utilizar una camilla dura cuando sospecha fractura de columna vertebral. No debe ser transportadas sentadas las personas con lesiones en la cabeza, espalda, cadera o pierna. Seleccionar el método de transporte de acuerdo con la naturaleza de la lesión, número de socorristas, material disponible, contextura de la víctima
y distancia a recorrer. Dar órdenes claras cuando se utiliza un método de transporte que requiera más de 2 socorristas. En estos casos, uno debe hacerse cargo de dirigir todo el procedimiento. ¿Qué precauciones debe tener el socorrista? Para lograr una mayor estabilidad y equilibrio de su cuerpo, separe ligeramente los pies y doble las rodillas, nunca la cintura. La fuerza debe de hacerla en las piernas y no en la espalda. Para levantar al accidentado, debe contraer los músculos del abdomen y pelvis, manteniendo su cabeza y espalda recta. No trate de mover solo a un adulto, busque ayuda. Una reflexión del proverbio judío que dice: quien salva a una vida es como si salvara a todas las vidas.